Hola, en esta presentación vamos a hablar acerca de lo que son uniones de membrana. Que se refiere a proteínas que generan interacciones entre células o interacciones eh, entre células y matrices que conectan, comunican, anclan y realizan diversos tipos de funciones en organismos multicelulares. Existen tres formas principales de uniones celulares, dependiendo de sus características, las proteínas que las forman y la función que presentan en general. La primera son las uniones oclusivas, que son específicas de epitelios, que son tejidos de separación, de barrera, y que funcionan justamente para poder realizar zonas de alta impermeabilidad entre regiones o tejidos diferentes. La segunda son uniones de anclaje que tienen que ver con elementos de resistencia para mantener tejidos cohesionados. Y el tercer tipo de uniones son las que se conocen como uniones de comunicación, que pueden ser de comunicación directa citosol-citosol o señales químicas a través de moléculas mensajeros, etcétera. Eh, de modo de que en la célula podemos encontrar diversos tipos de proteínas que están asociadas a las membranas o que pueden tener algún tipo de relación con las membranas y que tienen ese tipo de función, ¿ya? Algunas vamos a ver que son elementos eh, que sirven para sellar y de evitar el paso de cosas por en medio de las células, otras que son para anclar o mantener asociadas fuertemente dos células o células con las matrices, y otras que pueden comunicar directamente tipo poro un citosol con el otro. Empecemos con las oclusivas, ¿verdad? Eh, las uniones oclusivas presentes en vertebrados se llaman uniones estrechas. Forman barreras de permeabilidad. ¿Ok? Eh, Imaginen este caso. Aquí tenemos un ejemplo de una célula del epitelio intestinal. Entonces, aquí en el intestino tenemos un montón de nutrientes, etcétera, pero también tenemos, por ejemplo, bacterias en el intestino y otros elementos, otros seres que pueden ahí ser o patógenos o simbiontes, pero existen otras cosas que no deben pasar hacia zonas internas de tejido. Eh, las células que forman un epitelio son células que están cerca una de la otra, pero no están absolutamente pegadas, salvo por estas regiones en donde se genera la unión estrecha, que son proteínas que mantienen a estas regiones separadas, de modo de que los elementos que están en esta región no pueden pasar por en medio de las células hacia tejidos interiores, ¿ya? Entonces, de esta forma, cualquier transporte que se quiera hacer de nutrientes, por ejemplo, desde el intestino hacia la sangre, debe ser mediado por transportadores en la membrana que ingresan a la célula y luego a través de otros transportadores diferentes salen hacia la sangre, pero no pueden meterse por en medio. Y para eso sirven este tipo de estructuras, ¿ya? Esta es una fotografía electrónica de las uniones estrechas de un epitelio. Pueden ver, se ven como una especie como de costuras, ¿ya? Entre las membranas que mantienen a los dos espacios, el espacio apical, el espacio basal, eh, separados, ¿ya? Las proteínas que forman estas uniones son de diversa naturaleza, pero las más importantes de todas son las claudinas. Ya hay otras más, ocludinas, ZO, pero las que se ha visto que tienen el rol más importante son las proteínas claudinas que van formando esta especie como de uniones, de sellos, que son múltiples, como varias costuras, entre las membranas celulares. ¿Ya? Eh, en invertebrados se han encontrado proteínas similares, pero que se organizan de forma diferente, aunque tienen la misma función. ¿Ya? Las uniones septadas presentan la misma función en los epitelios de invertebrados que lo que hacen las estrechas en vertebrados. Solo que como su estructura es diferente y se forma, parece como una especie de riel de ferrocarril, se les ha denominado de otra forma eh, a estas estructuras.
El segundo tipo de uniones son las uniones de anclaje. Y aquí tenemos que considerar algo. La membrana es una estructura demasiado frágil. Eh, si nosotros tenemos una proteína anclada en la membrana y hacemos una tensión mecánica, la jalamos, esa proteína se va a desprender de la membrana. Es como el equivalente a meter un tornillo en la pluma bit. ¿Ya? No va a resistir, es demasiado frágil. Pero si nosotros detrás del plumavit le ponemos una madera, cuando jalemos ahí va a estar ya el tornillo unido. En este caso, lo que funciona en la célula son una red de proteínas que está por dentro y que se conoce como citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, eh, para poder mantener estructuras de resistencia, no se usa solo la membrana. Hay proteínas que se colocan en la membrana, que van a ser las proteínas de anclaje, pero estas van a conectarse por dentro a otras proteínas y por fuera también a otras proteínas. ¿Ya? En la célula existen tres tipos de citoesqueleto. Dos de ellos se utilizan en las uniones de anclaje. El citoesqueleto de microfilamentos, que son de actina, y el citoesqueleto de filamentos intermedios, eh, que van a generar, bueno, aquí son varios tipos de proteínas diferentes, vamos a hablar de citoesqueleto en otra clase, eh, pero las formas de anclaje que tiene una célula van a ser con sus vecinas, con las células que tiene al lado, que serán célula con célula, tanto con actina o con microfilamentos intermedios, o la célula con la matriz. Y la matriz también es una estructura que está por fuera de la célula, que tiene proteínas y tiene polisacáridos, y que va a servir también como un sistema de protección. También lo vamos a hablar en otra clase. Eh, las uniones adherentes, que son el primer sistema de anclaje, utilizan los filamentos de actina. La actina son proteínas que están por dentro. ¿Ven? Estas fibras rojas representan los microfilamentos de actina, ¿ya? Citoesqueleto de actinas. Entre células va a generarse esa interacción utilizando unas proteínas llamadas caderinas. Las caderinas son una familia grande de proteínas que participan siempre en interacciones célula con célula. ¿Ya? Además, hay un montón de otras proteínas auxiliares. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que una célula coloca caderinas, ¿ya? Caderinas ancladas a su citoesqueleto, y la otra célula también coloca caderinas ancladas a su citoesqueleto, y estas se van intercalando y se forma literalmente como una especie de cierre, y eso le da una alta resistencia, porque no solamente está implicada la membrana, que son fosfolípidos y que son interacciones hábiles, sino que son interacciones proteína, 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 ¿ya? Y eso es lo que le da alta resistencia a los tejidos. Por eso es que los epitelios se mantienen bastante compactos, ¿ya? Y todos los demás tejidos también. Ustedes toman un pedazo de hígado, un pulmón, un corazón, etcétera, un músculo, se mantienen compactos porque las células están ancladas de estas maneras, ¿ya? Eh, Además del anclaje célula con célula, tenemos las adhesiones focales, que también usan actina, pero que anclan las células a las matrices, ¿ya? Al espacio extracelular. También hay un montón de proteínas auxiliares, pero las proteínas importantes acá que forman esta interacción entre el citoesqueleto y la matriz son las integrinas, ¿ya? Una familia de proteínas también importante acá. Eh, Aquí se puede apreciar una estructura celular hacia dentro de la célula, hacia abajo de la célula, la actina, el filamento, varias proteínas adaptadoras, las integrinas, más proteínas adaptadoras, y afuera la matriz. Por ejemplo, en el caso de los animales de nosotros, la principal matriz o las principales proteínas de la matriz son los colágenos, ¿ya? Aquí se puede apreciar una estructura un poco más compleja. Tenemos la membrana, por dentro los microfilamentos, que es el citoesqueleto, las integrinas, que son las proteínas encargadas de la conexión, las proteínas de unión de membrana, y hacia afuera los colágenos y otras proteínas auxiliares para la interacción. Así como hay proteínas eh, de anclaje, célula con célula, célula matriz, que utilizan el citoesqueleto de actinas,
Existe otras que utilizan el otro tipo de citoesqueleto, que son de filamentos intermedios, ¿ya? Es como que tenemos un sistema repetido de anclaje. Y aquí tenemos los desmosomas, que son interacciones célula con célula. Las proteínas encargadas también se llaman caderinas, ¿ya? Son de la misma familia, otros tipos, sí. Eh, y además tenemos que indicar de que son específicas, ¿ya? Las caderinas son específicas de tejido. Lo que une epitelio con epitelio son un tipo de caderinas, lo que une músculo con músculo, etcétera, hígado con hígado, hepatocito, etcétera. Cada proteína son específicas de tejido y por eso es que se reconocen entre sí y se anclan entre sí solamente de manera específica las células que corresponden al mismo tejido, ¿ya? Así como hay uniones célula con célula, también hay uniones célula con matriz. Y también las proteínas involucradas serán de tipo integrina, ¿ya? La tercera forma de uniones de membrana son las uniones de comunicación. Y aquí hay dos tipos. Unas que forman poros directamente entre dos células vecinas y otra que utiliza moléculas señal que salen de una célula y viajan hasta otra. La primera es la de tipo gap. Y en este caso lo que tenemos son literalmente poros. No son muy grandes, pero suficientemente grandes para que por ellos, entre dos citosoles celulares, exista una conexión o una comunicación, el paso de iones, de sales, de azúcares, nucleótidos, incluso algunas proteínas pequeñas pueden pasar de un lado a otro, ¿ya? ¿Para qué sirven estos? Para acoplar las células. Eh, si una célula está realizando, una célula de un tejido, está haciendo un tipo de trabajo, las células vecinas, las células de al lado, tienen que estar haciendo lo mismo. En un tejido tiene que estar coordinado el trabajo. Las células pueden cambiar de función, pero todas de manera conectada, simultánea. Entonces, para esa razón es que se van a generar estas conexiones entre el citosol, para acoplarse, ¿ya? Metabólicamente, eléctricamente, iónicamente, etcétera, ¿ya? Eh, las uniones gap vienen a ser estructuras donde se juntan varios de estos poros en las membranas. Cada uno de los poros se conoce como conexón, ¿ya? Entonces, esta célula coloca sus conexones y la otra célula coloca conexones que van a encajar con estos, de modo que se forme el poro entre los citosoles. Cada conexión es una estructura que está formada por 6 proteínas llamadas conexinas, ¿ya? Tenemos una familia de conexinas, en humanos hay por lo menos 6 genes para estas, eh, y funcionan por lo tanto en diferentes tejidos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las 6 conexinas que forman un conexón y varios conexones que van a formar la unión gap, ¿ya? Entonces, la unión gap es una zona en la membrana donde se han juntado hartos conexones. Aquí arriba tenemos una unión gap grande donde hay, no sé, unos 200 conexones tal vez. Y aquí abajo hay una unión gap pequeña donde habrá unos 20 o 30 conexones. ¿Okay? Pero son zonas donde las células están conectándose y están generando traspaso por difusión, por un mecanismo parecido a difusión, al transporte pasivo, entre citosol de ambas células. Una cosa interesante que hay que indicar, sí, es que los conexones no siempre están abiertos, porque a veces la célula tiene que separarse de su vecina. Por ejemplo, si una célula tiene un error, un daño, un fallo o lo que sea, las células vecinas se desconectan. Si la célula es capaz de recuperarse, podrán conectarse de nuevo. Y si no, tiene que ser destruida por apoptosis u otros mecanismos celulares del tejido. Entonces, no siempre la conexión entre células va a ser permanente, ¿ya? Hay procesos que pueden abrir o cerrar las conexiones, cambiando el pH, cambiando concentración de iones, etcétera. ¿Okay? Un ejemplo bastante simpático es la adaptación de la visión a la cantidad de luz. Deben haber notado que cuando uno está en un lugar iluminado y se mueve a un lugar oscuro, al principio no ve nada, se ve todo oscuro. Y después empieza poco a poco a uno notar los detalles de las cosas. Y pasa lo contrario cuando uno sale de un lugar que está con baja iluminación a un lugar muy iluminado. Al principio se ve todo demasiado brillante.
Y después, poco a poco, empieza uno a poder visualizar correctamente. Y eso se debe a que los diferentes fotorreceptores que envían señales hacia el nervio óptico no siempre están conectados. ¿Ya? En la foto de la izquierda es un ojo bajo condiciones de baja luz. Ahí tenemos que montones de neuronas y de conexiones hacia el nervio óptico están activas, porque como hay poca luz, se requiere que casi todos los fotorreceptores estén enviando señales. Y a la derecha tenemos un caso donde está en una zona muy iluminada, en donde si tuviesen abiertos todos los conexones, habría una sobrealimentación de señal al cerebro y este no captaría adecuadamente el ambiente. ¿Ok? Entonces, por eso se cierran. Hay muchos que se ven que no están conectados, que no están enviando señal. ¿Ya? A pesar de que hay mucha luz, hay muchos que no están enviando señal para que no se sature el nervio óptico y la señal que llega hacia el cerebro. ¿Ok? Todo eso simplemente por abrir o cerrar uniones gap. En plantas hay una unión parecida que se llama plasmodesmos, que también son poros entre células. Son más grandes, obviamente, porque tienen que atravesar, además de las membranas, las paredes, pero su función es similar. ¿Ok? Conectar células para que funcionen integradas. La tercera forma de comunicación son las comunicaciones químicas. Y esto ocurre cuando una célula necesita conectarse con otra célula y mandarle algún tipo de información. ¿Ya? Entonces, para eso es que diferentes células, hay diferentes tejidos, han desarrollado moléculas que funcionan como señal y que son capaces de liberarse de una célula y movilizarse de diversas formas hasta llegar a otra célula para dejar el mensaje. ¿Ya? El tema de comunicación química lo van a estudiar con más detalle en un curso de fisiología, un curso completo para poder hablar de comunicaciones y cómo se genera, pero vamos a detallar algunas cosas básicas del proceso de comunicación. ¿Ya? En la comunicación podemos, de manera general, indicar 6 pasos principales. ¿Ya? La síntesis, que vendría a ser la decisión de una célula de fabricar una molécula señal, y ahí las moléculas señales van a ser de diferentes tipos, vamos a ver luego cuáles son. Y luego de que ha fabricado a esa molécula que sirve como señal, tiene que secretarla, es decir, tiene que liberarla hacia el exterior, porque su blanco es otra célula. Entonces tiene que salir de alguna forma. Y dependiendo de cómo sea el tipo de molécula, la secreción podrá ser diferente. Habrá cosas que podrán pasar con más facilidad por una membrana, habrá otras que habrá que hacer exocitosis. Hay diversas formas de hacer la salida de la señal dependiendo de cómo sea la molécula. Y también el transporte. No es lo mismo si se quiere afectar a las células vecinas cercanas, a si se quiere, por ejemplo, que una señal viaje del cerebro al riñón. ¿Ok? Entonces, el transporte puede ser simplemente por la matriz extracelular o utilizar las redes sanguíneas o linfáticas, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí hay varias cosas y varias formas en las cuales puede hacerse la célula que quiere mandar la señal, que tiene que determinar para poder enviar la señal. Los primeros 3 puntos tienen que ver con la célula que produce la señal y los otros tienen que ver con la célula que recibe la señal. Porque de nada serviría que una célula produzca su señal, la secrete correctamente, la transporte, si la célula blanco no tiene cómo detectar esa señal. Por lo tanto, en las células receptoras tienen que haber proteínas que sean capaces de detectar a la molécula que fue enviada. ¿Ya? Entonces, se necesitan receptores, que son proteínas en todos casos, para recepcionar la señal enviada. Y no solamente tienen que ser capaces de detectarla, sino que tienen que ser capaces de generar un cambio en la célula. ¿Ya? Cambios bioquímicos, cambios de expresión génica, cambios de diferente índole. Hay montones de formas de señales. Pero, pero la señal tiene que generar un impacto en la célula blanco. Y a todo ese proceso de respuesta que tiene en la célula receptora, se le llama transducción de señales. ¿Ok? Finalmente, la señal tiene que ser eliminada. Tan importante como fabricarla es eliminarla, porque no puede estar permanentemente dando una orden a las células blanco.
Imagínense, por ejemplo, que un niño empieza en la adolescencia a producir hormona de crecimiento y que esa hormona no se destruya nunca. Todas las células estarían creciendo permanentemente y eso sería eh, un proceso dañino para los tejidos porque no se generaría un control. ¿Ya? Entonces, así como se fabrica la señal, también después tiene que eliminarse la señal para que no ejerza permanentemente eh, un efecto sobre las células receptoras. ¿Ok? Vamos a analizar algunos de estos pasos con un poquito más de detalle. Por ejemplo, la síntesis. Como existen una enorme cantidad de tipos de mensajeros químicos, las células que se encargan de fabricarlos tienen que tener mecanismos bioquímicos para realizar este proceso. Hay un montón de mensajeros que son lípidos. Del colesterol se derivan hormonas sexuales, glucocorticoides, mineralocorticoides y un montón de otras señales que son de naturaleza lipídica. Entonces, para todos estos tipos de hormonas que son liposolubles, la célula que las fabrica tendrá que tener las enzimas correspondientes cercanas al retículo liso para poder fabricarlas. ¿Ya? Eh, las, las moléculas que son hidrosolubles, ¿ya? Tendrán que tener otro tipo de proteínas, de enzimas de fabricación. ¿Ok? Ahí tenemos la dopamina, la acetilcolina o las proteínas. Las proteínas tienen que fabricarse en el ribosoma. Las otras tienen que fabricarse dependiendo, algunas en organelos, otras en el citosol. Pero tendrá que haber toda una maquinaria celular detrás. Y también, cada uno de los tres, los gases, también se producen de diferentes moléculas. Aquí tiene que haber todo entonces una serie de enzimas o de elementos para fabricarlas. Pero como cada uno de estos tiene naturaleza diferente, la forma de secretarlas, de sacarlas de la célula, va a variar. Los elementos que son liposolubles o los gases pueden salir por la membrana. Ya hemos visto que en la membrana estos son pequeños, son apolares, se mueven libremente por la membrana, no hace falta sacarlas de una forma. En cambio, para los que son hidrosolubles o para los que son para los que son hidrosolubles hace falta transportadores específicos que los saquen por un transporte en la membrana. Las proteínas tienen que salir por exocitosis porque son muy grandes para pasar por la membrana. Entonces, cada uno de los diferentes mensajeros químicos tendrá una forma diferente de ser secretado. ¿Ya? El proceso de secreción está asociado con el transporte. Y por esa razón es que se le ha dado un nombre en conjunto que se conoce como la inducción. ¿Ya? Y la inducción se puede clasificar en tres formas generales grandes y un montón de subformas menores. Eh, la inducción endocrina ocurre cuando existe una secreción de la molécula hacia un medio de transporte o una red de transporte general del cuerpo. En el caso de nosotros los humanos, las redes que tenemos son la red sanguínea y la red linfática. Entonces hay montones de hormonas que son liberadas hacia la sangre y ahí viajan, por ejemplo, la insulina. Se libera del páncreas y viaja por la sangre, llega al hígado, llega a adipocitos, llega a músculo, que son sus blancos, y ahí tiene su efecto. Entonces un transporte, ese transporte a distancia se llama transporte endocrino. Hay otras señales que son para las células que están cerca, para las células vecinas, y esa se llama inducción paracrina. Por ejemplo, las prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas que se producen cuando uno sufre algún daño. Imagínense que ustedes se golpean una mano. En esa zona donde se produjo el golpe, se producen prostaglandinas que van a interactuar con las neuronas locales y eso le dice a tu cerebro que esa zona te dañaste, se interpreta como dolor, ¿ya? Pero es un indicador de que hay un tejido dañado ahí. ¿Ok? Entonces, a las células que están cerca eh, les llega la señal, porque simplemente se colocó la molécula en la matriz cercana a la célula. La tercera forma es exclusiva de las neuronas y es la liberación de neurotransmisores que van a interactuar sobre una célula blanco. La célula blanco puede ser otra neurona, puede ser músculo, puede ser glándula, etcétera. ¿Ok? Pero son directamente señalizaciones de neuronas sobre otra célula.
¿ya? Y es algo parecido a lo que es la paracrina, pero es mucho más regulada. Por esa razón te le ha dado eh, una calificación diferente. ¿Ya? Eh, hay otros tipos de inducciones que son derivadas de las anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, la autocrina, que es un tipo de paracrina, pero que también en donde se estimula las células cercanas, pero también se estimula las células, la misma célula, una autoestimulación, ¿ya? La neuroendocrina, en donde la neurona, en lugar de interactuar con una célula blanco, libera los neurotransmisores a la sangre y viajan por la sangre hasta otra célula, ¿ya? Es como una mezcla entre las dos formas de endocrina y la forma específica del tejido nervioso. La yuxtacrina es cuando la molécula no se libera, sino que tiene un contacto directo célula con célula. Y también hay otras formas en las cuales las moléculas gaseosas, por ejemplo, como se movilizan con facilidad por las membranas, tienen una dispersión radial desde la zona en que se produce. ¿Ya? Aquí hay como ejemplo dos esquemas de inducción autocrina, donde pueden ver esta célula produce una señal, pero también tiene la proteína receptora de la señal. Entonces hay una autoestimulación por el propio producto celular. Aquí tenemos la yuxtacrina, en donde esta célula produce una señal, pero no la libera, sino que simplemente la coloca en la membrana. Estas suelen ser proteínas en muchos casos. ¿Ya? Entonces, y la otra célula, para poder recibir la señal, tiene que estar acercarse lo suficiente como para que las membranas prácticamente se toquen y las proteínas involucradas generen una respuesta sobre la otra. ¿Ya? Son algunos ejemplos. Eh, la parte que tiene que ver con con la célula receptora empieza con la detección. ¿Ya? Y para la detección, una de las cosas básicas es que la célula blanco tiene que tener una proteína receptora. ¿Ya? Ahora, las proteínas receptoras pueden estar en la membrana o pueden estar adentro de la célula. Y eso dependerá de la molécula señal. Si la molécula señal es, por ejemplo, una hormona esteroidea, que es apolar, es pequeñita, esta molécula pasa por la membrana. Entonces no hace falta que el receptor esté afuera. El receptor puede estar en el citosol, puede estar en el núcleo. Y ahí tendrá una señal, tendrá un efecto celular. Para todas las demás cosas que son elementos que no pueden pasar la membrana, por ejemplo, porque son muy polares, o para todas las que son hormonas de tipo proteica, las proteínas tampoco pasan por la membrana, hace falta que exista una proteína receptora en la membrana. ¿Ya? Y aquí hay tres formas de detección de la señal. Una es por canales iónicos. ¿Ya? Entonces, una de las formas en las cuales funciona la señal es que la proteína receptora en sí es un canal de iones, pero mientras no tenga ninguna señal unida, está cerrado. Cuando llega la hormona o el ligando que la molécula señal, le cambia la estructura al canal y se abre. Y al abrirse va a generar un transporte, ¿ya? Un transporte pasivo de iones. Puede ser de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. La mayoría de veces de afuera hacia adentro, pero es variable. Pero hay un transporte de iones. Al cambiar la concentración de iones, se generan cambios en la célula. ¿Ya? Se puede alterar bioquímicamente la célula, se pueden alterar respuestas, etc. Cuando se pierde la molécula, se cierra otra vez y después los iones que entraron serán sacados por transporte activo, etc. Es una forma en la cual se generan cambios o respuestas al interior de la célula. Las otras dos formas son parecidas, tienen algunas diferencias, sí, con el hecho de que en la forma 2 los receptores que hay en la membrana son proteínas que tienen, por un lado, una zona que reconoce la señal y por otro lado, una zona que funciona como una enzima. ¿Ya? Aquí pueden ver una zona hacia afuera, que es la que reconoce señal, una zona de membrana y una zona enzimática. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos receptores de diferentes tipos hay familias enteras de diferentes formas de receptores que reconocen hormonas de crecimiento, hormonas de diferenciación, señalización de apoptosis, montones de formas diferentes, ¿ya? Eh,
Lo característico común que tienen es que mientras no se les pegue nada, están inactivas. Pero cuando llega y se les pega una señal, la zona de la enzima se activa. Y se puede activar de varias formas, por dimerización, por cambio de estructura, etcétera, ¿ok? Entonces, de esa forma, estas enzimas lo que hacen es, eh, lo que hacen es generar un cambio en otras proteínas y de esa forma se genera una cascada de señales hacia el interior celular. La tercera forma es similar, también tiene que ver con una actividad enzimática, pero aquí ya no es una sola proteína, sino que son varias proteínas involucradas, ¿ya? Hay una proteína que funciona como el receptor. Hay una proteína que se conoce como proteína G y la que tiene actividad enzimática, ¿ok? Entonces, en estos casos, cuando, cuando el receptor llega, bueno, la enzima siempre está inactiva, ¿ya? De partida. Y cuando llega la señal, el receptor altera la capacidad de la proteína G para activar enzimas y con eso se genera una señal, ¿ya? Muchas de las señales, como el ejemplo que se ve acá, se relacionan con proteínas de tipo adenilato ciclasa, que van a formar lo que se conoce como segundos mensajeros, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como modelo el glucagón, que es una proteína, no pasa por la membrana, a pesar de que es pequeña, la produce el páncreas, llega al hígado, en el hígado hay una proteína receptora, hay proteína G, el glucagón activa el receptor activa la proteína G activa la enzima de la tosiclasa y esta transforma ATP en ADP cíclico, que es un segundo mensajero. Y este activa un montón de otras enzimas y hace un cambio en la bioquímica de la célula, ¿ya? Entonces así se generan respuestas. Las vías de traducción de señales son muy variadas, pero en esencia consiste en ir activando cosas. Hay muchas proteínas que están inactivas en la célula, entonces cuando llega una señal y se activa alguna de las enzimas o entran iones o aparece un segundo mensajero, empiezan cosas que estaban inactivas a activarse. Y al activarse a su vez activan a otras enzimas y a otras enzimas hasta que se van generando redes que terminan en cambios metabólicos importantes que tienen que ver con alteración de la bioquímica o de la expresión génica de las células, ¿ya? El tema de lo que es traducción de señales es un tema muy complejo, porque una célula no puede alegremente responder a la primera señal que le llega, sino que tiene que hacer mucha integración. Imagínense esta célula que está mostrada acá. Aquí tiene un montón de receptores en la membrana, ¿ok? A esta célula le puede llegar, por ejemplo, un factor de crecimiento. ¿Qué es lo que le dice el factor de crecimiento? ¿Sabes qué? Divídete. Crece, divídete, es mitosis. ¿Ok? Pero también le puede llegar una hormona que le dice diferénciate. Transfórmate de una célula madre en una célula epitelial, por ejemplo. ¿Ya? O pueden llegarle señales que le dicen, como este factor de necrosis, ¿sabes qué? Muérete. Haz apoptosis. ¿Ya? Y así le van a llegar montones de señales diferentes. No puede hacerle caso a todas las señales a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Integración. Cada señal genera activación de ciertas rutas. Y esas rutas, unas con otras, algunas se pueden ir potenciando y otras se pueden ir actuando en forma contraria, se van anulando. Entonces, de esta forma, las diferentes señales que le llegan a la célula, no todas van a ser respondidas igual, sino que al integrar la sumatoria de señales, la suma de señales que sea más predominante será la que tenga la respuesta celular, ¿ya? Como el medio cambia, como las señales cambian, como los elementos que le llegan a la célula van siendo modificados, la célula tiene que integrar todo ese conjunto de señales y dar una respuesta definida. Y dirás, en base a la cantidad de proteínas que se producen de un tipo, de otro, etcétera, la célula responderá dividiéndose, diferenciándose, suicidándose, etcétera. ¿Bien? Ok, hasta aquí este tema de uniones celulares.